Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal para una nueva video review. Y en este caso vamos a seguir con las figuras de Aoi Match, haciendo las copias directas de los estudios series de los Constructicons. Y este es el siguiente que salió en la línea de Aoi Match, que sería Overlord o a.k.a. Longhole. Ahora, esta figura vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con la anterior review. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que sí, ya hice una review de esta figura hace bastante tiempo, pero no me gustó el formato que hice en aquel momento, así que he decidido volverlo a hacer y con este escenario, ya que es el que voy a intentar utilizar en la mayoría de mis reviews. Entonces aquí tenemos la caja y a diferencia del anterior de Roaring o Skipjack, pues tenemos lo que sería el modo robot enfrente con el logo de Aoi Match, más de 6 años y el nombre que le han dado que es Overlord. Tendríamos The Formation Movie Series 08B, significa que son 8 figuras y esta es la segunda figura, porque van por letras y no por números. Aquí tendríamos el arte conceptual de siempre, con 2 transformaciones, no cuentan la del modo combinado, y sigue el arte conceptual por el lado. Entonces la caja, pues lo vuelvo a decir, es muy simple, no tiene nada en especial y todo está en chino. Entonces, dejando eso por un lado, vamos a ver manual de instrucciones, como lo hice con el anterior, que, como ya he dicho, en el anterior eran muy simples, pues en este también lo es. Aparte de que no se cuenta en absoluto el tema del modo combinado y solo pasan del modo robot al modo alterno y son en 14 pasos. Prácticamente son muchos menos pasos de lo que era la figura original. Creo que, si mal no recuerdo, la figura original, que también la tuve en mis manos, tendría 18 o 19, no me acuerdo exactamente. Así que, dicho todo esto, vamos a ver a Overlord o a.k.a. Longhole en su magnífico modo robot. Y en serio, este modo robot me encanta. Es decir, de todos los Constructicons, este sería uno de los mejores en modo robot que podemos llegar a tener visto frontalmente. De frente es una maravilla, se ve impresionante y en general todos los detalles se ven exquisitos. Eso sí, si estuvieran más pintado, a lo mejor todos esos detalles se verían mucho mejor. Entonces, lo vuelvo a repetir, al igual que la figura de Aoi Match, de Skipjack, pues hicieron un calco, una copia 100% parecida a la figura original. Bueno, no 100% parecido, sino con algunos cambios. Y con la excepción de Longhole, pues obviamente también vamos a recalcar esos cambios que tiene con la figura original. Y bueno, para empezar, visto tal cual, nadie se percataría de que esta es la figura pirata. Pero hay cosas que hacen que se vuelva evidente que es la figura pirata. Para empezar, como no, estas figuras incluyen diecast, es decir, partes de metal. Entonces, en el modo robot creo que es el mejor, sería en la mejor parte donde se puede llegar a ver esa parte de metal. Con Skipjack era diferente, pero en Longhole se puede ver perfectamente qué partes son de metal. Y serían los pies. Toda esta placa de aquí, esta parte que se levanta para la transformación, es completamente de metal. La diferencia que tiene el molde de los pies con el original es que el original tiene remaches en el dedo del medio. En cambio este no. En este, como podemos observar, es una pieza completamente pulida, sin ningún tipo de molde por encima. Entonces es una pieza completamente limpia y solo han cogido el molde base del pie y
lo han pintado de un tono verdoso que se asemeja mucho al color del plástico. Obviamente recordemos que la pintura encima del metal reluce diferente de si la pintura se aplica en plástico o el mismo propio color del plástico. Entonces, eso para empezar, como no, el diecast no solo es un agregado adicional, sino que también añade peso, que desde mi punto de vista que añada más peso no es relevante a la hora de tener estas figuras. Otro detalle que sí se puede notar en el modo robot y comparándolo con la figura original, que lo siento mucho, no tengo la figura original, ya no la tengo en mis manos, pero sí recuerdo las cosas que tiene la figura original y que se pueden diferenciar con la versión pirata. Otra de esas cosas serían esta parte de los muslos. Esta parte de los muslos no se va a llegar a notar mucho, pero si buscáis imágenes de la figura oficial, estas partes de aquí tienen un metalizado más opaco, es decir, un metalizado menos brillante. En cambio, en cámara no se va a notar mucho, lastimosamente, pero estas líneas son más finas, no son tan gruesas y tienen un metalizado mucho más brillante. Es el mismo nivel de metalizado que tiene estas rejillas de aquí, pues más o menos es el mismo. En cambio en el original, pues no, toda esta parte de aquí, incluso la de aquí, era de un metalizado más opaco y menos brillante. Y otro detalle más que se puede percatar un poco a simple vista teniendo el original en mano o el pirata es que los ojos en el original tenía un problema que era lo que no me gustaba a mí, y era que la pintura de los ojos rojos se salía fuera del contorno del protector de la cara. En cambio, estos ojos, que creo que no se van a llegar a ver muy bien, ahí más o menos, pues como podéis ver, el rojo de los ojos están dentro de lo que sería del contorno, es decir, no se sobresalen como era el de la figura original, haciendo así que los ojos estén mejor definidos. Eso sí, son tan pequeños que a duras penas se pueden llegar a ver a menos que los enfoques con la luz y que se puedan ver completamente bien. Y nada, en general eso sería lo que más se visualiza. Y otra cosa que creo que lo vamos a ver mejor en el modo combinado será el tema de las articulaciones, que básicamente, a diferencia del original, pues este tiene exactamente los mismos puntos de articulación y obviamente tiene el mismo número de limitaciones a la hora de articular, que sería todo el tema del brazo, pues la articulación pues obviamente se ve bastante limitada en esta parte debido a la transformación de las ruedas y por supuesto la enorme mochila, que podemos ver que se podían haber esforzado más desde un origen. Hasbro se podía haber esforzado mucho más en hacer que esto fuera más compacto y que no quedase completamente de una pieza completamente sólida. Pero bueno, otra cosa que sí voy a hablar y sí se va a ver mejor aquí en el modo robot son el cambio de pins metálicos por tornillos. Entonces, los tornillos que se han colocado a diferencia de los pins metálicos que tiene la figura oficial son estos. Para empezar tenemos 2 tornillos en cada parte de la pierna, los cuales tú puedes apretar si las piernas te han salido flojas. En cambio en el original no podías hacer nada porque eran pins metálicos, los cuales no podías ni desmontar ni nada. Y los otros serían básicamente la de los brazos. Los brazos en el original tienen 2 pins en esta parte para unirlos. En cambio en esta figura pirata tienen 2 tornillos que tú puedes desarmar sin ningún tipo de problema. Entonces, más allá de eso, esos serían los cambios más aparentes que se pueden ver en esta figura en su modo robot. Y obviamente el tamaño no ha cambiado la transformación, mantiene la esencia de la figura original. Así que
visto lo visto, esta figura para mí sigue siendo muy buena a pesar de estos pequeños problemas, porque a diferencia de la figura Revenge of the Fallen, que no la tengo tampoco, entonces es una muy buena figura. Desde mi punto de vista, el modo robot lo han hecho bastante parecido. Así que, sin más dilación, vamos a presentar a este muchacho en el siguiente modo, que sería el modo alterno. Y volvemos enseguida. Y aquí hemos vuelto con Long Haul en su modo alterno. Y bueno, este modo alterno se ve bien. Es decir, no podemos pedir mucho más a Takara, intentando hacer modos alternos muy semejantes a los que se ven en la película, teniendo en cuenta que los Constructicons tiene 3 transformaciones. Entonces el modo alterno podemos ver que es bastante bonito, es decir, me gusta, pero sigue siendo mi favorito Steve Jack o Rampage, porque creo que es el que está más completo y es el que menos, digamos, partes del modo robot son visibles en general por la parte de arriba o de los lados, no contando la parte de abajo, porque obviamente está el modo robot. Y en este modo alterno es muy simple, es decir, toda la parte de atrás se ve muy rara. También esta parte sin tapar, que obviamente el modo alterno real sí que lo tiene tapado, pero en general se ve bastante bien. Obviamente me hubiera gustado que hubieran traído más calcomanías o logos o números, lo que sea, para complementar, como lo hicieron con la figura de Steve Jack, con los números, pues con esta figura podían haber hecho exactamente lo mismo. Y bueno, aquí tenemos lo que sería la parte que menos gusta, que serían los brazos, que están en la parte de arriba, sin ningún tipo de transformación. Entonces, esta figura pues en general está bastante bien, es decir, por lo menos rueda más o menos, es decir, el mío tiene un problema y que no sé cuál es. Lo he encajado todo bien, es decir, no debe haber ningún problema. Creo que es esta rueda que es la que no gira muy bien, es decir... sí, efectivamente, es esta rueda. Si no hago presión sobre el suelo, esta rueda no gira. Y otra cosa antes de pasar al último modo, también en el modo alterno se puede ver una diferencia con la figura oficial, que sería lo mismo de cambiar los pines metálicos por tornillos, pero en este caso no son tornillos, sino que son uniones de clip y se les han aplicado pins metálicos para que no se desenganchen. Como ya hemos visto de costumbre, la mayoría de las figuras oficiales ya en las ruedas no ponen pins metálicos, sino que son de clip, es decir, que se enganchan y tú los puedes remover si quieres sin ningún tipo de problema y volverlos a encajar cuando quieras. En este caso, esta figura le han puesto pins metálicos para que tú no puedas desarmarlo. Y en este caso son 2, que serían, bueno, no 2, 4, serían en las ruedas. Aquí en la figura oficial, la rueda delantera tenía una unión de clip, es decir, tú podías quitarlo y volverlo a poner sin ningún problema. Pero ahora lo que tenemos aquí es un pin metálico y al igual pues lo mismo está en la otra rueda. Y en la rueda trasera tenían aquí una unión de clip en lo que sería esta pieza que gira a la hora del modo robot y modo combinado, pues le han puesto un pin metálico. Entonces estas piezas de aquí no se podrán desarmar y obviamente la rueda no la podrás quitar. Bueno, sí que la puedes quitar la rueda porque ahí, si lo veis, tiene 2 tornillos dentro de lo que sería la rueda. Entonces sí, tú puedes desarmar esta rueda, pero no podrás nunca quitar este enganche que hay aquí a la altura del hombro. Y dicho todo esto, hay que tener en cuenta que para mí el único defecto que tiene esta figura en su modo alterno o en su modo robot es que puede generar marcas de estrés. Me pasó con la figura oficial y me pasa con porque estás forzando una pieza para poder moverla de un modo a otro. Y sería justamente esta pieza
que sería todo este encaje. Este encaje tienes que rotarlo para pasar al modo combinado o al modo robot o al modo alterno también. Tienes que mover toda esta pieza, tienes que girarla, pues obviamente esta pieza, tanto el oficial como el KO, generan marcas de estrés. Ahí sí se puede ver, ahí está un poco blanquecino, y en este lado como que también, a ver si se puede ver. No, en este sí. En este es un poco menos notorio porque con este no me causa muchas dificultades, pero este lado sí que me causa dificultades. Aparte que tiene el mismo problema que la figura oficial, y es algo que no llego a entender, y es el tema de esta rueda. Como sabéis, aquí hay en el torso del modo robot, porque esto no se transforma en nada, esta pieza, o sea, esta pestaña que tenemos aquí, es la unión de esta rueda para cuando la transformamos en modo alterno. Pues cuando tú haces esto, que encima ya veis que tenemos que separar un poco, y esto ya genera una marca de estrés, hacer solo esto, y tenemos que encajarla. Pero sin embargo, a diferencia de esta rueda, este se queda completamente anclada en esta pestaña. Este en cambio se sale. Podemos ver que si tú lo metes, da igual lo que hagas, porque siempre se va a seguir viendo la parte de la pestaña. No entra, no hay forma de que entre. Esta pestaña para encajar la rueda siempre se va a salir, y pasa exactamente lo mismo con la figura oficial. Y eso sinceramente no sé a qué se debe. He lijado la superficie de la pestaña y del orificio de la rueda, y aún así no logro encajarla. Es decir, siempre se saldrá un poco. En cambio, el de la otra rueda no, ese no le pasa nada. Esa pieza encaja a la perfección y se queda anclada si tú no la mueves. Entonces, sinceramente, no le encuentro ningún tipo de sentido. Es algo muy extraño que pasa tanto en la figura oficial como en el KO. Y eso es algo que a día de hoy sigo sin tener ninguna respuesta del por qué le sucede eso. Pero bueno, más allá de eso, todo lo demás encaja a la perfección. No hay más allá de lo que sería una unión floja o suelta. Todos los demás paneles encajan a la perfección si lo transformas bien. Y esta parte sigue siendo un dolor terrible, un dolor de huevos a la hora de encajar toda esta sección en toda esta zona, porque es uno de los misiles que tiene que encajar en estos tubos de aquí. Pues entonces sigue siendo duro porque tienes que hacer presión y meterlo con todas tus fuerzas para que encaje perfectamente. Y bueno, más allá de eso, la figura pues es un calco. En el modo alterno, si tú lo comparas con la figura oficial, lo vuelvo a decir, lo máximo que encontrarás de diferencia cara a cara será esta parte metalizada, que será mucho más metalizada en este KO que no en el oficial. Y por todo lo demás, no hay ningún cambio. Es un calco completamente. Bueno, y exceptuando también los pins metálicos, obviamente. Pero todo lo demás, la figura en mano y la transformación se siente igual que la oficial. Entonces, dicho todo esto, pues pasaremos, como que no tengo la figura para comparar, este vídeo va a ser mucho más corto. Así que, dicho todo esto, vamos a mostrarlo en su modo combinado. Y de esta forma volvemos en unos segundos. Y volvemos y tenemos aquí ya a Longhole en su modo combinado o en su modo pie o pata. Y está bien. Es decir, cumple con su propósito de ser una pierna para Devastator. Sería la pierna derecha. Es simple. Es decir, lo vuelvo a repetir. Teniendo 3 modos es bastante difícil hacer que la figura sea
muy muy movie accurate. Entonces, este modo combinado es bastante simple y no podemos pedirle mucho más. No se puede. Ahora bien, el modo combinado tiene varias cositas que hay que tener en cuenta. Para empezar, el ratchet que hace que tenga articulación de lo que sería rodilla, entre muchas comillas. Pero sí, una articulación para que Devastator pueda mover la pierna y que tenga cierta estabilidad. Pues bueno, en el oficial tenía un problema y era que el ratchet estaba suelto o flojo. ¿A qué me refiero con eso? Pues que la pierna, o sea, lo que sería la entrepierna del modo robot, pero vamos a decir que es la parte de la rodilla, esta parte, cuando tú la dejabas suelta, pues, o sea, en un sitio, se tambaleaba. Es decir, cuando hacías esto, o sea, sin que sonara el ratchet, sin moverlo así, pues en el oficial se tambaleaba muchísimo. No había, digamos, la suficiente sujeción del ratchet a la pieza. Y lo malo es que como que había un pin metálico en vez de tornillos que tiene tú no podías hacer nada para endurecer el ratchet. Entonces, ¿qué es la diferencia? O sea, ¿y hay alguna diferencia con la figura que yo con respecto a la oficial? Sí, para empezar, este movimiento, sin mover el ratchet, es mucho más fijo que el oficial. O sea que tiene ya de por sí más estabilidad en una postura usando la figura del KO que no la del oficial. Entonces, ¿y este ratchet es fuerte? Sí. De lado a lado es fuerte y de arriba a abajo también es fuerte. ¿Ves? Se mantiene. Pero en cambio el oficial no. El oficial se tambalea esto como si no hubiera un mañana. Entonces la pieza no era soportable, es decir, no era lo suficientemente estable para el peso que tiene que aguantar encima. Entonces en esta versión sí que corrigieron eso y ambos ratchets, tanto para subir como para bajar la pierna y moverla de lado a lado, es mucho mejor sin ninguna duda. En mano, ya os digo yo, que el KO de Longhall en su modo combinado cumple mejor los requisitos que no la figura oficial. Eso prácticamente creo que sería lo más primordial que debía tener la figura oficial y no lo tuvo, dejando de lado todos esos otros detalles que hemos estado viendo de cambios por tornillos en vez de pins metálicos, en vez de uniones de clip teniendo pins metálicos en las ruedas. Eso lo podría dejar pasar, pero lo del ratchet no. Lo del ratchet sinceramente creo que es la parte más fundamental de los Constructicons. Y en esta figura, en esta ocasión, la de Longhall en su versión oficial, era penoso. En cambio, esta versión, el KO, funciona a la perfección y cumple con lo que debe ser. Y bueno, no tengo la figura oficial, pero aquí tenemos la de Steve Jack para que podamos tener aquí más o menos cómo va quedando. Es decir, tenemos solo 2 patas y aún nos falta ver el resto de las piezas. Pero bueno, ahí tenemos las dos figuras hasta el momento en el orden... en el orden que nos trajo Aoi Match. Y por supuesto seguiré trayendo las demás partes. Y como podéis ver, pues sí, ¿qué más puedo decir del modo combinado? Es simple y claro, hay que tener en cuenta que como que Overlord se verá comprometido en su modo alterno por no estar uniforme en la parte trasera, porque sus
encajes son completamente distintos. Este solo es un eje y aquí hay dos. Es decir, bueno, perdón, dos raíles, aquí hay un raíl y aquí hay dos raíles. Entonces, obviamente, Overload no se verá igual en un lado que por el otro porque se encajarán de manera distinta. Pero bueno, aquí tenemos lo que serían las dos piernas hasta ahora de la figura de Aoi Mech de los Constructicons. Y digamos que aquí se finaliza esta review. Pero antes de terminar, por supuesto, vamos a decir la pregunta primordial de estos vídeos. ¿Vale la pena conseguir el KO del Studio Series número 42 del Long Haul? Yo digo que sí. Y rotundamente sí. Este KO vale mucho más la pena que no la figura oficial. La figura oficial, a día de hoy, ya de por sí es bastante cara. Y ese problema con el Ratchet no lo arreglaron ni con el paquete especial del número 69, donde venían los 8 juntos. Entonces, si no arreglaron el problema primordial, a mí sinceramente no vale la pena. ¿Quieres que tu figura de Devastator sea estable? Compra esta versión. Por menos de $20, que obviamente os dejaré el link en la descripción donde podéis comprar esta figura por AliExpress de un vendedor muy recomendable y que hace envíos muy buenos, pues os dejaré el link en la descripción en donde podéis conseguir a este muchacho si estáis interesados. Y si no, pues id a adquirir el oficial, que lamentablemente a día de hoy está un poquito elevado, está rondando los $70-75 más o menos, y esta figura con o sin caja te costará menos de $25 o incluso menos de $20. Entonces ahí ya os lo dejo a vuestro criterio y es vuestra decisión si queréis comprar esta figura. Entonces, dicho todo esto, vamos a centrarlos aquí mejor. Espero que os haya gustado esta video review y espero que tengáis unas felices fiestas, feliz Navidad a todos los que me hayáis seguido en este canal. Y espero que paséis unas felices fiestas con vuestra familia, con vuestros amigos, porque esta es la última review que voy a hacer en este 2021. Y lamento que haya vuelto tan tarde, pero en 2022 ya os prometo que me pondré a ello. Y os traeré alguna que otra review que me interese traeros al canal. Y entonces seguiremos un poquito más en esta comunidad de los fanáticos de Transformers. Me despido, adiós.